Y como en Al Límite siempre le traemos un poco de todo, vamos a ver esta nota de los policías latinos en Denver. Ellos tienen una fundación que ayudan a diferentes organizaciones. Vamos a ver la nota. Hola, ¿qué tal amigos de Al Límite? Nos encontramos aquí con los National Latino Peace Officers Association. Nos encontramos con el Sergeant Leonard Mares, ¿verdad? Leonard, how are you doing? I'm doing good, thank you. Thank you very much for giving us this interview. Oh, absolutely. When was this association founded? The association, the original, the national, was founded in 1972 in California. We have affiliated with them in 2005. Prior to that, we were the Denver Police Latino organization, which started in 1996. So I hear you guys have like different chapters of this association or organization. How many chapters do you guys have? Right now, we have 3 chapters in Colorado. We have the Denver Sheriff's chapter, and then we have the Denver Police chapter, and then we have the Colorado State chapter. And what's your mission, guys, or what's the purpose of this organization? Our mission basically is to eliminate any prejudice or discrimination in law enforcement. It also is to bridge with community and also help with juvenile delinquency. It's real important that our community gets involved with our Latinos, especially with single parents, males in particular, who seem to be the ones that don't get as much attention. And I think that they play a significant role as a role model for these young children. We're looking at them to come into our profession someday. We need more Latinos in law enforcement. I think it serves the community well, and we are looking forward to that happening someday. The best way to get a hold of us, we have a webpage. It's nlpoa-dplo.com. They can go out there, and then our national webpage is nlpoa.com, and they can find out information as far as contact information and things of that nature as well. Guys, do you want to tell us a little bit more about this program? Yes, our program is, the main objective is to help young fathers nurture their children and to be beneficial fathers, to give to their family as well as to the community. Okay, we were just talking with Sergeant Mares, and he was telling us that he supports this program. How can anyone be a volunteer to help on this program? They can contact me, Lawrence, at Denver City Parish at 303-629-0636. You guys have like a website or something? We do. You could actually look on the website at denveryouth.org. On there, we do have that on the website, as well as you could give me a call 303-302-3266. That's at the Denver Area Youth Services. Qué bien por los policías de Denver que estén haciendo pues esta noble causa y ayudando tanto. Bueno, les recuerdo que vamos a estar regalando 4 tickets para ir a ver a Guayacán el 8 de mayo y también el 21 de mayo pueden ir a ver a Oro Sólido. Conéctese a www.allimite.tv que allá pues le tendremos toda la información. Ahora vamos con otro segmento que vieron la semana pasada, conociendo a nuestra gente. ¿A quién iremos a conocer esta vez? Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Soy Arnold Virgen, soy de Guadalajara, Jalisco, México. Mi actividad es la actuación. Actúo, hago imitaciones, hago Pepe Tobar, Al Chapo de Sinaloa, Paquita del Barrio y muchos artistas más. He trabajado por mucho tiempo, desde que he tenido casi uso de razón por sí. Lo así, de los 15 años he trabajado con el grupo de los Enanitos Toreros, con Jack Black y Mel Gibson. Hemos estado por allá en la película Nacho Libre, con Jack Black y Mel Gibson en la película de Apocalipto. Claro que no salimos mucho, pero es que salimos atrás. Nosotros somos como stones de las películas. También de algunas películas donde salen niños, también lo que hacemos es doblamos los niños. Por nuestra estatura, por eso. Por eso en el proyecto es grabar otra nueva película y ahorita andamos en proyectos nuevos, por decirlo así, grabar otros comerciales por allá en Los Ángeles. He tenido más trabajo en Los Ángeles que por acá en estos rumbos, porque en Los Ángeles, claro, porque está Hollywood por allá. Pues me he sentido afortunado y agradecido por Dios. Vamos a estar por acá, por el terreno macizo. Vamos a estar actuando. Si me quieren ver, ahí voy a estar. El espectáculo sí es para toda la familia. Consiste pues ahora sí que hacer reír a la gente,
que se entretengan un rato. Y no solo los mayores, sino que los pequeñines se entretienen mucho con nosotros. Por medio de la lucha, pues he agarrado los trabajos de Hollywood, porque todo lo que he hecho son caídas desde arriba, más de 8 pies por ahí, y por eso pues ahora sí me contratan para hacer eso. Y de torero, pues me gusta la adrenalina, sentirla, y pues no solo toreo, sino que monto toros al estilo cowboy en una sola mano. Hacemos un mano a mano, mi hermano y yo, él monta uno, yo monto otro, a ver quién aguanta más. Yo creo que yo aguanto. Y desafortunadamente eso es todo desde Vail Cascade Resort. Bueno, mi equipo de producción y yo, Shaira, nos despedimos. Recuerda que todos los domingos aquí por tu canal Telemundo te estaremos esperando. También conéctate a www.allimite.tv. Te esperamos el domingo que viene. Clínica Médica Latina de Denver. Brinda atención a nuestra gente y en nuestro idioma. Los mejores doctores provenientes de Latinoamérica. Cardiólogos, dentistas, medicina familiar y más. Lo mejor en servicio medicinal y en español lo encontrarás aquí. Clínica Médica Latina de Denver. Pone atención al cuidado de tu salud hoy y siempre. Llámanos para una cita. Te estaremos esperando. Unlimited. What it do? It's your boy Big Snoop Dogg coming at you live from the 2009 Latin Awards. And you know I'm so fresh and so clean. Yada. Clínica Médica Latina de Denver. Brinda atención a nuestra gente y en nuestro idioma. Los mejores doctores provenientes de Latinoamérica. Cardiólogos, dentistas, medicina familiar y más. Lo mejor en servicio medicinal y en español lo encontrarás aquí. Clínica Médica Latina de Denver. Pone atención al cuidado de tu salud hoy y siempre. Llámanos para una cita. Te estaremos esperando. Y comenzamos el programa de hoy con una pregunta. ¿A que no adivinan de dónde me encuentro? ¿De dónde? Adam, how are you today? Fantastic, thank you. Tell us a little bit about the amenities. Amenities. Adam Lewis. Adam Lewis. ¿Cómo te la pasaste? Me imagino que muy bien. Bueno, señores, hoy nos encontramos también con Adam Lewis, que es ¿No te gustó? I can see it in your face. Seguimos al límite desde Vail, Colorado. Señores, les recuerdo que vamos a estar regalando tickets para ir a ver al grupo Guayacán. Y seguimos desde Vail, Colorado, trayéndole lo mejor de aquí de Vail. No. Un doctor lo hará sentir bien confortable. Entra confortable, te ayudan y hacen... No.